nueva edición de Redes y Poder. El día de hoy, el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski estuvo de visita por segunda vez en los últimos 20 días en Palacio de Gobierno, lugar al que llegará como presidente constitucional a partir del 28 de julio de este año y donde estará por 5 años. Estuvo con el presidente Ollanta Humala en una reunión seguramente de coordinación, pero Pablo se dio una vuelta por el ala, por la zona privada de Palacio de Gobierno. No sabemos si llegó a almorzar, pero sí sabemos que llegó hasta la cocina. Y también declaró Pedro Pablo Kuczynski en relación a esa frase que ayer, por supuesto, concitó la atención y la preocupación de muchas personas cuando Pedro Pablo Kuczynski dijo que para resolver el problema de la Oroya, de Doberran, lo que él haría sería acompañar a los mineros en una marcha hacia Lima para llamar la atención del Congreso de la República. Pero ¿qué fue exactamente lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski? A ver, escuchemos por favor. Adelante. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski visitó Palacio de Gobierno. El vehículo en el que se trasladaba ingresó por la puerta posterior de la sede del Ejecutivo y no pudo ser captado por los periodistas. Él mismo explicó el motivo de la visita. Bueno, es que mi señora, que no ha estado en la parte residencial del Palacio, tenía interés en ver por si acaso, ¿no? Eso es todo. Y él ha tenido la gentileza de invitarnos a almorzar. El líder de Peruanos por el Cambio rechazó que le esté pagando favores al presidente Ollanta Humala, tal como lo afirmó la oposición en el Congreso. ¿Qué favor me han hecho a mí? Yo he sido contrincante de él en la anterior elección. Nada, sí me va a ofrecer un almuerzo gratis, eso sí. Antes de ingresar a una reunión para abordar el problema social en Oroya, dijo que no busca presionar al Congreso al decir que encabezará una marcha para buscar se amplíe el plazo para conseguir un inversionista. Dos gobiernos han dejado la situación en la Oroya de deteriorarse y deteriorarse y deteriorarse. Y ahora nos pasan un plato en el cual se dice que tenemos 4 semanas para arreglar un problema que no se ha arreglado en 7 años. Según la agenda del electo presidente, se iba a reunir con el colectivo No a Keiko. Sin embargo, el propio Kuczynski se encargó de negar la cita. Bueno, este asunto de Pedro Pablo Kuczynski, por cierto, que ha despertado la preocupación también de algunos congresistas, de muchas personas en realidad. ¿Qué dijo Becerril, el congresista fujimorista Héctor Becerril? Dio su opinión al respecto. A ver, escuchemos por favor. Un presidente no puede incitar pues a la violencia como él lo está haciendo, porque incitar a los trabajadores que vayan al Congreso, ¿a qué lo está incitando? A que vayan, digamos, en son tranquilos. No, pues cuando hay ese tipo de marchas van a reclamar, van a tomar las calles. Y pregunto yo, cuando salgan a reclamar contra el gobierno, ¿con qué autoridad moral el presidente Kuczynski va a poder oponerse a estas marchas? Esto es peligrosísimo, más aún teniendo en cuenta que muchos proyectos importantes en el país justamente
nuevamente se han paralizado pues esas marchas callejeras, esas protestas que se oponen a la inversión. Entonces creo que muy irresponsable el presidente Kuczynski. Esto al final va a ser un boomerang en contra de él. Bueno, comentemos un poquito esto de Pedro Pablo Kuczynski y su frase a esta hora célebre en La Oroya. Luis Bedoya Reyes, el líder máximo del PPC, ha dicho que lo que pasa con Pedro Pablo es que tiene que acostumbrarse a este rictus, a esta, digamos, personalidad bastante más recogida, que, digamos, supera o que cambia la forma en que Pedro Pablo ha sido siempre. Pedro Pablo es una persona, como dice Luis Bedoya Reyes, alegre, conversadora, y entonces de repente se le ha escapado una patadita de alegría. Así dijo el Tucán, una patadita de alegría. Eso, de todas maneras, es algo para reflexionar. Lo que sí, de todas maneras, vale la pena señalar con claridad es que por más buena voluntad que demuestre Pedro Pablo Kuczynski y más, digamos, comprensión del problema de La Oroya, lo que él ha expresado, porque él ha expresado, no ha sido la prensa que lo ha extorsionado, no es necesariamente lo mejor, ni es el mejor, digamos, mensaje que puede generar un presidente que está a punto de ser, digamos, embestido ya con el mandato constitucional. En realidad es preocupante. Yo creo que sí, para muchas personas, creo que no vale la pena tampoco hablar de que está llamando a la violencia, ni mucho menos. Creo que el caso de Becerril es un poquito ya, se ha ido hasta el otro lado, pero sin duda es preocupante. Ahora, ¿cómo se puede explicar esto? Bueno, a ver, yo tengo una explicación, por lo menos es la mía, la comparto con usted. Usted solamente en su casa también puede estar preguntándose preocupadamente qué le pasó al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. Lo que tengo la impresión es que lo que está ocurriendo en este momento es una crisis de euforia. Es decir, yo creo que la euforia con la que han estado el grupo de PP de causas alrededor del presidente de la República va terminando y van comenzando a pisar tierra. Y en ese momento lo que está pasando es que no tienen capacidad para poder establecer puentes de comunicación como los que son necesarios. Y se está produciendo una frustración. Y esta frase de Pedro Pablo Kuczynski creo que podría tener que ver con la exteriorización de esta frustración de no poder establecer contactos ni puentes de comunicación con el fujimorismo y con el Congreso, ¿no? Y por lo tanto comenzar él a dar vueltas en torno a ideas como la que ha expresado. Vamos a tratar de explicar de esta manera, digamos, esta idea de Pedro Pablo Kuczynski de marchar hacia Lima con los mineros de La Oroya, frente al Congreso, frente al fujimorismo. En fin, creo que no es, como dijimos ayer, el mejor camino. Lo que si hubiera sido interesante, pero Pablo Kuczynski hubiera sido que él se pare ayer como lo hizo y diga: lo que voy a hacer es convencer al Congreso. Voy a tratar de convencerlos de la importancia, que me ayuden a hacer lo antes posible
estos cambios legislativos para poder bajar los reglamentos de contaminación y que se pueda hacer y se pueda mejorar el tema en la Oroya. Convencer, no marchar. El candidato Pedro Pablo Kuczynski, en buena hora, es parte del recuerdo. Y el estadista Pedro Pablo Kuczynski, que es el que está hoy día a punto de ser proclamado presidente constitucional, es al hombre que queremos ver siempre nosotros y al que yo, por lo menos en lo personal, admiro. Creo que ese Kuczynski de las ideas, de la inspiración, del esfuerzo, del trabajo, es al Kuczynski que queremos todos siempre presente como presidente de la República. Y no a ese candidato que puede decir cosas que realmente nos preocupan, por supuesto. Y entonces, en esta dirección, sí nos parece que hay que, digamos, no la palabra es llamar la atención al presidente electo, ¿no? Pero hacer una reflexión en voz alta. ¿Por qué no? En un país libre, la prensa, ¿qué papel debe tener? ¿Callarse o comentarlo? Comentarlo. ¿Por qué? Porque queremos que el presidente sepa que hay cosas que no están bien cuando las dice. ¿No? ¿Usted qué piensa, señora? Es bueno que el presidente sepa, ¿no es cierto? Pues si va a ser un grupo de ayayeros que le hagan al presidente que todo está bien y que hay que esconder las cosas, creo que eso no ayuda a la democracia ni al país. Creo que más bien hay que decirle al presidente, cuidado, porque esas frases pueden ser no necesariamente las mejores para atraer inversiones, para construir institucionalidad, para hablar de democracia. Un presidente lo que hace es convencer. Él ha cruzado la línea cuando el jurado de elecciones le dijo, usted ya ganó, ya le dio su credencial. Él ya salió del estrado de la campaña y ahora se ha puesto la banda presidencial, luego está a punto de ponérsela. Ya pasó, ya Kuczynski candidato nunca más, nunca más. Ahora es el estadista. Y ese hombre lo que tiene que hacer es gobernar para todos. Estar del lado de la ley, del lado de la Constitución y no del lado de las marchas, no porque sean estas malas o delincuenciales, sino porque corresponde al presidente encabezar el convencimiento y el trabajo político. Eso tiene que hacer Pedro Pablo. Convencer con argumentos al fujimorismo que tiene que ayudarlos. Pero si lo que no tiene es argumentos para convencer, menos va a poder hacerlo con un grupo de gente a sus espaldas. Así no se hace política como esperábamos nosotros, por lo menos en la era Kuczynski. Bien, hablemos un poco, por favor, de lo que pasa con este grupo de periodistas que ha sido denunciado o intenta ser denunciado por este caballero Jaque Balaquivi, que es el ministro de Defensa. Yo no conocía el nombre del señor Jaque Balaquivi hasta este hecho. Qué vergüenza, qué pena que por un hecho tan triste se conozca a una persona. Se pasa meses en un ministerio y nadie sabe cómo se llama hasta que se le ocurre denunciar a un grupo de periodistas por traición a la patria de una manera indignante. Y por eso va a ser recordado. Cuando alguien diga, Jaque Balaquivi en la historia del Perú, va a decir, el ministro de Defensa que tuvo la cobardía de endilgar una denuncia penal en contra de un grupo de personas y de periodistas por revelar la verdad sobre manejos tan oscuros. Bueno, sobre este caballero que ustedes ven ahí en la televisión, el señor Balaquivi ya está a punto de ser censurado. Ya cuentan con 33 firmas y así estén a 20 días
igual puede terminar con sus funciones. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. No es fácil la censura, porque requiere una serie de firmas, son 66, si no me equivoco. No va a ser sencillo el tema, pero ya, digamos, la censura política del Congreso ya se está dando en este momento. Y creo que la opinión pública lo mira a este señor y a este caballero, que es un ministro de Estado, que ha sido condecorado por el presidente de la República, lo mira realmente con mucha molestia y con mucha preocupación. Pero eso es parte, digamos, del legado que nos deja el presidente Ollanta Humala, entre las muchas cosas que nos deja. Esta es una patada de taquito de la señora Heredia, que como está molesta, no dudamos por el tema de las agendas, qué ocurrencia. Van a ver ustedes lo que viene a continuación con respecto al pasaporte y lo demás. Pero bueno, como está molesta la señora, ha mandado al ministro a que persiga a los periodistas. Qué cosa tan vergonzosa. Pero en fin, así es como ocurren estos hechos. Ahora, hay otra cosa importante. El presidente de la República y su familia ha tenido la idea, la iniciativa, digamos, el gusto de poder acercarse a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que les expidan sus pasaportes biométricos, lo cual nos parece muy bien porque es un pasaporte muy moderno, sobre todo si se viaja a Europa o si se viaja a donde sea. Pero entonces han estado ahí y han utilizado algunas de las, digamos, prerrogativas que tiene el presidente para poder recibir estos pasaportes, a pesar de que, como ustedes saben, hay unas restricciones muy importantes. Pero es importante señalar que finalmente ya tiene sus pasaportes y debe estar contenta la señora Heredia. Ahí está saludando desde el Palacio el presidente de la República, y están sus hijos también seguramente contentos con su pasaporte. Pero ¿por qué es importante esto? Por lo que viene a continuación en las siguientes imágenes, que es el hecho de que el Poder Judicial confirmó que Nadine Heredia tiene un plazo de 30 días para pagar la caución de 50.000 soles. Ustedes se acuerdan, ajá, está la imagen y el titular, no se olviden, miren lo que es ahí. Ahí está. ¿Por qué? Por la investigación por el presunto delito de lavado de activos. Entonces la sala penal que ha dicho, que ha confirmado que también, por si acaso, la señora Rocío Calderón tiene que pagar la misma cantidad, el tema de la caución está igual. Y en el caso del señor Ilán Heredia hay un impedimento de salida, y en el caso de la señora Antonia Alarcón, la caución se bajó a 20.000 soles. O sea, que así están las cosas, digamos, en el entorno de este grupo de personas que, como ustedes saben, y es penoso repetirlo, pero bueno, esto es lo que hay que decir, ¿no es cierto? La verdad. El fiscal ha señalado que esto es un grupo y una banda de delincuentes con cabecillas y con personas que son las que han organizado este grupo. Donde, ¿quiénes son las cabecillas? Es increíble lo que uno tiene que decir, porque a mí me avergüenza sencillamente, pero eso es la verdad. Lo que ha hecho el fiscal, ha investigado esto y ha declarado que ese es el problema. Es la señora Heredia y el señor presidente de la República del Perú. Nada menos. Es lamentable decirlo, amigos, pero así es como termina el gobierno del presidente Humala, su gestión presidencial, acusado de
integrar y ser los cabezas de una banda criminal que han usado el poder para lavar activos, usado el poder y la política para lavar activos. Así termina este gobierno y con un ministro de Defensa persiguiendo periodistas para meterlos a la cárcel. Qué cosa tan interesante que a un periodista le pongan en su pecho la medalla de la denuncia penal. Lo mejor que le puede pasar a un periodista. Así que a los periodistas que están siendo investigados, acusados vergonzosamente e indignamente, le mandamos de acá un fuerte abrazo por esa condecoración ganada a punche, revelando las ignominias y las vergüenzas de lo que hacen algunos malos oficiales con dinero de todos los peruanos en el BRAE. Bueno, eso es todo, no por hoy, sino en estos comentarios. Y ahora vamos a pasar a conversar, a analizar y a desbrozar esta situación que estamos viendo acá, con el aporte y la inteligencia que siempre nos trae el señor Dieter Columbus, que esta noche está con nosotros acá, para justamente preguntarle cómo ve la situación política del país. Dieter, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches. Varios temas, pero digamos, comencemos por el final. El presidente fue a buscar un pasaporte con su familia, seguramente un acto normal, aprovechando que es presidente para que lo hagan rápido y termine rápido. Y el juez ha dicho que la señora Heredia tiene que pagarse los 50.000 soles y no menos, porque había apelado. En fin, esta situación que ya es el cierre, digamos, uno de los últimos actos políticos del presidente de la República, ¿no es cierto? Más allá de que se despida de Palacio levantando la mano y con una marcha seguramente caballería. Estos son uno de los estertores, los últimos momentos de la gestión presidencial de este gobierno que entraba con el eslogan que la honestidad era la diferencia. Este gobierno de la gran transformación, de la hoja de ruta, este gobierno que se llena los discursos en las plazas todavía diciendo que es el que ha hecho la gran revolución gastando dinero a raudales en temas sociales. Creo que yo estoy opinando, ya no estoy preguntando, discúlpame, pero ¿qué piensas, por favor? Bueno, este gobierno básicamente está terminando de una forma bastante triste. Yo diría que están terminando en jaque, ¿no? Porque lo bueno que... En jaque Balaquí. Sí, en jaque Balaquí, pues, ¿no? No voy a negar que los programas sociales se han mejorado muchísimo en este gobierno, eso es cierto, pero el hecho de que tengas buenos programas sociales también te revela, pues, de que hay deficiencias, por ejemplo, en el tema de estancamiento económico, porque si tu crecimiento económico se estanca o va decreciendo, implica que tienes que hacer mayor inversión en programas sociales, por ejemplo, ¿no? Y digamos lo que en los últimos meses, o en los últimos años, ya para ser un poco más extenso, no han sido los más atinados ni en las decisiones ni en las políticas que han venido aprobando. Yo creo que, por ejemplo, están en una situación en la que tiene un impedimento de salida del país, en la que muchos han hablado de un posible riesgo de fuga. Creo que ha sido poco atinado, no es que sea ilegal, pero poco atinado, pues, que vayan a sacar un pasaporte por la razón que sea, ¿no? Porque se presta, pues, a la comidilla, a malas interpretaciones y digamos que no están en la mejor condición de popularidad, pues, ni la primera dama ni el presidente de la República, pues, ¿no? Ahora,
Yo quiero resaltar algo que tú estás señalando, que es muy importante y quisiera regresar sobre eso. Tú dices que en efecto se ha crecido en los programas sociales, ¿no es cierto? Ha habido aparentemente un desarrollo. Y el presidente empató esta idea tuya con la del presidente. El presidente dice, como nunca se ha invertido en programas sociales, como nunca, ¿no es cierto? Claro, pero es un juego de palabras bien perverso el presidente por la siguiente razón. Yo le diría al presidente, usted como nunca ha tenido dinero a manos llenas. Nunca en la historia del Perú ha habido un gobierno como este que ha tenido los presupuestos siderales para gastar en lo que quiera. Y nunca en la historia del Perú hemos tenido un gobierno que se encargue de aumentar la planilla de gastos corrientes 87% en 5 años como este gobierno. Entonces hay un gobierno, y lo voy a decir así, de responsables es este gobierno de izquierda del señor Ollanta Humala, porque lo que ha hecho no es desarrollar, sino nos ha hipotecado, se ha farreado la plata de los peruanos haciendo regalos con plata ajena, y eso no es gestión. Eso es cierto. Desde muchas perspectivas, yo te podría decir que este es uno de los peores gobiernos de los últimos 30 años, ¿no? Incluso, a pesar de que después me van a criticar muchísimo por lo que voy a decir, en muchos aspectos peor que lo que tanto se critica al segundo gobierno de Fujimori, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en el tema de libertades, Rosana Cueva hace poco hizo un comentario que ni siquiera en la década de los 90, ¿no? Se le persiguió como se le está haciendo con este gobierno, y mucho menos se les interpuso pues denuncias por traición a la patria en la modalidad de revelación de secretos nacionales, cuando en realidad lo que este reportaje ha buscado es, por ejemplo, revelar actos de corrupción en el manejo de las finanzas públicas en el sector defensa, ¿no? Y que se está tratando de, digámoslo así, hacer una cortina de humo con toda esta situación para desviar la atención de ese eje central, ¿no? En lo económico también no estamos bien, ¿no? Si bien es cierto, García pues tuvo un periodo pues de crecimiento sostenido que llegó casi al 8% por diversos factores internacionales e internos también. Este gobierno no ha sabido capitalizar pues la bonanza que la billetera abultada que le dejó el gobierno de García, y ha dispendiado pues el dinero en cosas que no debió hacer. Es más, hay indicadores internacionales que no he visto que se difundan mucho, en el que señalan pues de que en temas de corrupción este gobierno es incluso peor que el de Fujimori. Así es. ¿No? Entonces, eso te demuestra pues de que la lógica con la que han querido manejar el Estado no ha sido ni la correcta, no ha sido la mejor, y te da pues el derrotero de que modelos similares te van a generar pues similares resultados. Bueno, claro, el presidente se va pues con un saldo negativo, ¿no? Yo creo que el porcentaje en las encuestas sobre la evaluación de su desempeño es bastante justo, en sentido de que apenas pasan los 10 a 12 puntos, pero sin embargo lo que tenemos por delante es un nuevo escenario. Este fin del gobierno marca una pauta. Nada de lamentarse, ya pasó. En todo caso, ojalá que hayamos aprendido, que eso es lo más importante. Pero lo que viene entonces es un nuevo gobierno. El señor Pedro Pablo Kuczynski tiene los 4 galácticos, es decir, Kuczynski, un supereconomista, Alfredo Torne, un supereconomista, el señor Fernando Zavala, un supereconomista, un super ejecutivo, y creo que también está muy cerca, por lo que leí hace unos días o hace unas horas, el señor Richard Webb, otro supereconomista. O sea, son 4 galácticos de la economía que se han juntado realmente de una manera muy interesante.
Sin embargo, lo que viene por delante no es solamente un asunto de reactivación económica, para lo cual tener a los 4 galácticos es sin duda interesante, importante, sino un asunto político. Y entonces lo que Pero Pablo dice en la historia, termina por detonar una realidad. O sea, él nos ha traído a la realidad. Pero Pablo, él nos ha hecho, disculpen, olvídense de los galácticos. Aquí el problema es político, porque hay que marchar al Congreso para arreglar las cosas. Dios. Entonces, dítele, ¿en dónde estamos? Porque tratamos de explicarle a las personas que nos ven qué está pasando en realidad. A ver, es cierto de que se necesitan buenos técnicos para poder sostener el funcionamiento ordenado del Estado, ¿no? Y un ministro de Economía, un ex ministro de Economía como presidente, un economista como Torne, que es un de Polendas, un premier, o posible premier, pero todavía no oficialmente no se sabe qué va a hacer Zavala, que también ha sido MEF, te indica pues de que la tendencia de Kuczynski va a ser pues obviamente fortalecer la economía nacional, pero ello no se logra solamente con técnicos, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre lo técnico y lo político, ya se ha discutido bastante, pero la solución actual para muchos de los problemas no van a ser técnicos, van a depender de la muñeca política que tenga el presidente, y esa muñeca política lo va a obligar en determinado momento, así muchos no quieran, incluso él no quiere hacerlo, aunque parece que está dando muestras de que sí lo va a hacer, tender puentes con otras fuerzas políticas y principalmente con el fujimorismo, porque todas las reformas que se necesitan, que no son materia de delegación y que las pedirá el 28 de julio, me imagino, tienen que pasar por el Congreso de la República, es decir, tienen que pasar previamente para que todo sea viabilizado por un filtro naranja. O sea, le guste o no le guste a los que apoyan al señor Kuczynski, le guste a los que son oposición del fujimorismo, se necesita obligatoriamente la participación del fujimorismo. Dítel, pero a ver, la gente te puede decir, ¿qué importa la política si tenemos estas 4 personas y de repente un grupo más de otros técnicos también de enorme valor tecnocrático? ¿Y por qué la política tiene que contaminar este asunto si todos estos son personas de buena voluntad, que son muy inteligentes, muy capaces, súper honestos y una bala para poder trabajar y van a destrabar? Y entonces, ¿por qué hay que estar pensando en la sucia, corrupta, aburrida y espantosa política como un elemento que hay que poner a este grupo de personas todas buenas que quieren que el Perú progrese? ¿Por qué es tan importante la política? A ver, yo parto de lo siguiente, Alfonso. Ni todos los técnicos son inmaculados, ni todos los políticos son corruptos, como creo que ya están tratando de polarizar el tema, ¿no? Si hablamos de reformas estrictamente técnicas, yo me remito, por ejemplo, a las principales reformas del Estado que se han trabajado en los últimos 10, 15 años, ¿no? Que han sido gestadas por técnicos de reconocida trayectoria, pero que no han tenido pues expertise de campo. Y por lo tanto, las reformas que se aprobaron o que se impulsaron fueron incompletas o un fracaso. No se hizo con participación política. Y hay reformas que se han hecho con participación solamente política, que no tuvieron su correlato técnico. El ejemplo de esto segundo que te digo, por ejemplo, es este parche monstruoso que se hizo para la reforma disque electoral con esta ley 3414, que fue eminentemente política, claro, y no tuvo un respaldo técnico. No, o sea, estamos viviendo en este caso que acabamos de explicar todos los peruanos el ejemplo de que si no lo complementas, haces una barbaridad. Así es. O sea, pura política metida destroza una buena iniciativa, si se quiere. Entonces se necesitaba la tecnocracia. Así es. Pero demasiado tecnicismo también te puede terminar por trabar
o digámoslo de esta manera, desdibujar la buena intención que puedas tener, porque el Estado tiene que ser, tiene que modernizarse, sí, es necesario. Necesitamos grandes reformas también, pero no las reformas como se han venido trabajando hasta la fecha. Tú no puedes decir hay que eliminar la tramitología para favorecer al sector privado en detrimento incluso del mismo Estado, como se ha venido haciendo hasta la fecha, en donde tú das normas por delegación de competencias o incluso normas reglamentarias para favorecer digámoslo así, destrabar las inversiones. Y ello, por ejemplo, impide que el Estado te pueda cobrar impuestos, que se han dado muchísimos casos, ¿no? Construyes un edificio pero no sacas una conformidad de obra, no pagas impuesto predial hasta que tú tramites esa conformidad de obra. Nunca la haces. Entonces nunca le pagas al Estado un sol de impuestos. Y así como un sinfín de reformas que solamente se han enfocado para ayudar o impulsar a una de las partes. Y la reforma tiene que ser integral. Totalmente. Por eso te digo, tiene que ser un enfoque técnico-político. Yo no voy a ir al extremo como algunos recuerdan siempre en algún debate, ¿no? Muchos años atrás nos dijo, bueno, a los técnicos se les alquila, ¿no? Sí. Pero tiene que haber una conjunción del trabajo de ambos, ¿no? El técnico y el político. Y en ese sentido creo que el presidente ya proclamado tiene que buscar pues un equilibrio dentro de su propio gabinete y él mismo desempolvar un poco la muñeca política que tiene, porque Kuczynski no solamente es técnico, es político, sino no hubiese llegado a ser premier, ministro de Economía y ministro de otras administraciones. Candidato una vez y presidente ahora. Claro. Entonces, es político. Entonces, ahora, con bastante suerte siempre, ¿no? Sí, bueno. No, pero bueno, la suerte también es un factor determinante en muchas situaciones. Sí. ¿No? Lo concreto es que ya está ahí. Ya está ahí. Ahora él tiene que olvidarse los discursos de campaña, ¿no? Olvidarse el Kuczynski candidato y comenzar a enfocar las cosas como Kuczynski presidente, ¿no? Hace un momento hemos visto el video en donde él se puede entender pues que está agitando a la gente de La Oroya. Claro, el señor Becerril pues siempre con comentarios bastante extremos. Se fue al otro lado también. Sí, es demasiado, porque tampoco es que está llamando pero Pablo a venir pues, con palos y peras a traerse abajo del Congreso. Claro. O sea, eso no es. Claro, pero yo creo que lo que él ha tratado de señalar es también que, como bien has dicho, esto es un tema político, pero está como señalando que necesita el apoyo de la ciudadanía para hacerle un contrapeso al fujimorismo en el Congreso, ¿no? Pero la intención quizás es buena, pero no es la forma. No hay, en todo caso debió esperarse hasta el 28 porque hasta ahorita no se sabe bien qué delegaciones va a pedir, por ejemplo, de facultades. Sí. Entre ellas podría estar esta de acá. Sí. Y no se sabe si el fujimorismo se la va a negar o no. Entonces, ahorita estamos todavía sobre supuestos y sobre supuestos estamos calentando la arena innecesariamente. Claro, porque yo tengo la impresión, y quiero la tuya, Dieter, ¿no? Que Pedro Pablo cuenta con el apoyo popular. Él no necesita a nadie marchando a su lado, ni una persona. Pero Pablo Kuczynski tiene en este momento un apoyo determinado de un importante grupo, inclusive creo que más que la gente que votó por él, porque ya es presidente, ya está en otra, o sea, estamos en otro momento en la historia, ya pasó la campaña, entonces él no necesita a nadie marchando a su lado, él tiene que hacer política. ¿Y qué es hacer política? Convencer. Pero mira, un gesto interesante político, por ejemplo, fue algo que leí ahora en la mañana, en el que Kuczynski, por ejemplo, ha suspendido, al parecer, una reunión programada que tenían con los Noa Keiko,
¿no? Así es. Entonces, y los dirigentes de este movimiento un poco que se han exaltado porque decían que ya tenían un tema previamente pactado con él. Ajá. Creo que Kuczynski se ha dado cuenta pues que a estas alturas no le va a hacer nada bien, ¿no? Sus relaciones con con la fuerza política con la que tiene que coordinar políticas de Estado con miras a los próximos 5 años, llevando pues reuniones con aquellos pues que consideran y siguen considerando el fujimorismo la peor expresión de la política peruana, las puertas del narcoestado y demás epítetos que se utilizaron en campaña, ¿no? Entonces, la campaña ya cerró. Al parecer, algunos ciudadanos y algunos políticos todavía no se dan cuenta de que esa etapa ya cerró y ahora como gestión, como gobierno, la lógica y la visión tiene que ser distinta. Y si es que se quieren impulsar las reformas que necesitamos, se va a tener que hacer, yo no sé si un gobierno de ancha base, pero sí se van a tener que tender muchísimos puentes para poder aprobar políticas sostenibles, no aquellas que se impongan de forma unilateral, ni por el Ejecutivo, ni por el fujimorismo que tiene el legislativo a su cargo. O sea, tienen que ser políticas consensuadas. Para ir cerrando, Dieter, y agradeciéndose por tu presencia en Redes y Poder. A ver, si estas dos, digamos, agrupaciones políticas, por llamarlo de alguna manera, el fujimorismo y el PPK-osismo, pasaron, como vimos, a la segunda vuelta el 10 de abril, ¿no es cierto? Y son muy parecidas, en realidad, ¿no es cierto? Planes de gobierno muy similares, ¿no es cierto? La pregunta que mucha gente se hace y me la hacen es, ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo si los peruanos logramos llevar a estas dos agrupaciones hacia adelante el 10 de abril, ¿no es cierto? Ya, ganó una de ellas, pero las dos pasaron, ¿no es cierto? En 60%. Si son muy parecidas en términos de todo, porque hasta entre ellos mismos se llaman entre ellos para ver quién va a ser ministro, toda esa historia, ya, y todos sabemos que es así. ¿En qué momento se produce esta situación de enfrentamiento que puede parecer que no tiene solución? ¿O estamos viendo espejismos y al final van a estar abrazados toditos? Yo creo que al final va a haber un entendimiento entre Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular, justamente porque hay coincidencias programáticas. Creo que entre ambas agrupaciones existen muchísimas más coincidencias programáticas que con cualquier otra. Obviamente el Frente Amplio no tiene ningún tipo de coincidencia programática con el plan de Kuczynski, ¿no? Tan al punto de que, graciosamente, escuché a algún representante del Frente Amplio no hace mucho que señalaba pues de que ellos dejaban de ser oposición si es que Kuczynski decidía mejor aplicar el plan de gobierno del Frente Amplio en lugar del propio, ¿no? Entonces eso ya me parece una desfachatez, ¿no? Pero bueno, es propio del tire afloje pues de la política, y que de alguna manera quienes son electoralmente hablando, los que perdieron y no pasaron a la segunda vuelta, están buscando cómo acomodarse y están buscando cómo imponer su propia agenda, ¿no? Entonces, o sea, están metiendo un poco de cizaña, entonces, un poquito. Hay que reconocer eso. Yo no diría que un poquito, pero bueno, sí, están metiendo cizaña. Claro. ¿No? Entonces, el presidente es una persona experimentada, ¿no? Sabe ya cómo son los avatares de la política, y creo que en algún momento pues va a tener que aterrizar sus ideas a su gente y de forma sensata ver qué es lo mejor para el país. Seguir pues en esta tómbola en la que todo el mundo quiere, ¿cómo se llama? Treparse al carro a último momento, o imponer pues agendas que no ganaron elecciones, o encauzar su propio plan de gobierno
con aquellos aliados naturales programáticamente hablando que tiene, que en este caso serían pues el fujimorismo, tiene coincidencias programáticas en algunos casos con el APRA y con Acción Popular, ¿no? En algunos puntos, que básicamente es la fortaleza que él va a tener para poder llevar a cabo ese gran cambio y esa gran transformación que no se dio con ese gobierno. Ahora, la dificultad que va a tener Kuczynski, al margen de lo político, es que él va a tener que sacar adelante 5 años de su gobierno, más todos los pendientes de los 5 años que ha pasado este gobierno, que no son pocos. Entonces, él va a tener que hacer el esfuerzo de 2 presidentes, básicamente, ¿no? Esperemos que él pueda hacerlo y que cuente con el apoyo de todos los peruanos y de las fuerzas políticas en general para que podamos sacar adelante el país. Muy bien. Tete, gracias por acompañarnos como siempre, muy amable por tus declaraciones. Gracias, Alfonso. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y vamos a hablar de un tema que parece inédito, insospechado y alucinante. A ver, imagínese usted que de repente va a haber siempre patrulleros por la ciudad de Lima en buen estado, impecables, llantas nuevas, radios nuevos, pantallas LED nuevas. Jamás lo va a haber parado y siempre va a ser el último modelo del año. Estos patrulleros y esta idea puede ser o puede ocurrir, en la opinión de un hombre especialista en el tema automotor, que es Edwin D'Artagnan. Es decir, cómo poder entregar al Estado, no tanto como lo que he dicho de alucinante, pero bueno, cómo entregar al Estado peruano una flota de repente de vehículos policiales que son alquilados por una empresa privada a través de una serie de mecanismos distintos a la compra de vehículos que terminan destartalados, como hemos visto. ¿Esto es posible? Bueno, hemos ubicado a Edwin D'Artagnan, ya está acá en Redes y Poder. Vamos a una pausa chiquita y después nos va a contar en qué consiste esta alucinación y si es así o si es posible. Regresen enseguida en Redes y Poder. Permiso. Bien, amigos, el tema de los vehículos de la Policía Nacional ha despertado, por supuesto, preocupación en todas partes. Ayer Edwin D'Artagnan hizo unas declaraciones a un medio donde decía que se puede tener una flota alquilada de patrulleros, lo cual nos pareció algo sorprendente.